Bien, hablemos del debate, profundicemos. Ya hemos esbozado algunos momentos, algunos comentarios, pero queremos saber bien lo que pasó. José Antonio Kast y Janet Jara se encontraron hoy por penúltima vez en el debate de la Archi. El candidato republicano se vio complicado al responder, por ejemplo, por el financiamiento de las expulsiones de los migrantes irregulares. Mientras tanto, la carta oficialista, en medio del tono confrontacional, insistió en que no es la heredera ni de Boric ni de Bachelet, sino más bien de un proyecto político de centro izquierda. Diana Copa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla, Rafa. Sí, migración, economía, la toma de San Antonio, la agenda valórica y el uso del TAC fueron algunos de los temas que marcaron el debate de Archi. El primero de esta segunda vuelta y el penúltimo en el que se van a encontrar ambos candidatos. En la instancia predominaron varios momentos de confrontación entre Janet Jara y José Antonio Kast, algo que ya se anticipaba desde la semana pasada y que formaba parte de la estrategia de la candidata oficialista. El punto más álgido que se produjo en el marco de los emplazamientos de Janet Jara hacia José Antonio Kast y su principal asesor económico Jorge Quirós por los casos de colusión de las farmacias y los pollos. En medio de esta discusión, Kast también trajo a colación el manejo del gobierno en el caso Monsalve. Por ejemplo, dice: yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver? Tú puedes tener el apoyo de todos los que te quieran apoyar y me alegro por ti. El punto, pero ¿me permites ahora o no? A quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Como notarán, fue uno de los momentos más álgidos ahí del debate, con la presencia además de los comandos en este auditorio del Campus Oriente de la Universidad Católica. Los 6.000 millones de dólares también fueron parte del debate cuando Janet Jara emplazó al candidato republicano a explicar cómo va a concretar este recorte, dándole ejemplos de gasto social como la PGU y también la gratuidad. José Antonio Kast insistió en que no habrá recortes sociales, sino más bien recortes políticos, descartando sí que se afecten beneficios como la PGU. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos de norte a sur que te están escuchando esta oportunidad? ¿De dónde vas a sacar la plata? Por favor, tiene su tiempo entregado, responda. Primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año por que no tienen atención de salud van a tener una solución. No, que responda. Pero déjelo. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Gracias. Señora, señor, no hay respuesta al candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, qué gasto social le van a rebajar. Bueno, otro de los temas fue la situación actual en la frontera con Perú. El candidato republicano reiteró su llamado a que los migrantes irregulares salgan del país de forma voluntaria al ser consultado por el financiamiento de las expulsiones en un eventual gobierno de llegar a la moneda el 11 de marzo. Insistió que no será necesario invertir recursos, dado que según él los migrantes optarían por salir de forma voluntaria. Janet Jara, en tanto, volvió a remarcar la idea de empadronar a los 330.000 migrantes irregulares. Yo sin gastar un peso ya he invitado a salir a varias cientos de personas y no me he gastado ni un peso. Mire, cuando usted le dice a la persona, salga usted voluntariamente porque si no, no va a volver a entrar nunca más, esa persona sale. Que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países, que lo que creo que hay que hacer es empadronar a los 330.000. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son. Bueno, la contingencia también estuvo presente en este penúltimo debate, particularmente el anuncio del gobierno respecto a la tomada de San Antonio. Jara afirmó que no es la solución perfecta, pero es lo que se pudo, mientras José Antonio Kast fue crítico con la expropiación de la megatoma y aseguró que le habría hecho cumplir el fallo hace mucho tiempo. En materia de derechos humanos e indultos, Janet Jara sostuvo que en su eventual gobierno no habrá indultos, mientras que José Antonio Kast evitó abordar el tema. Este debate se desarrolló a menos de una semana del último encuentro, el de Anatel, que será televisado y constituirá
la última instancia antes de la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. Ahora, Carla, Rafa, quiero dejar un punto para poder conversarlo. La estrategia que se decía a la interna del comando oficialista era en efecto ir en un tono más bien confrontacional contra el candidato republicano José Antonio Kast, que es una tónica que hemos visto también en otras instancias, como la franja televisiva, por ejemplo, mientras la estrategia a la interna del comando republicano era enfocarse más bien en las propuestas, hacer críticas hacia el gobierno y no caer en esta confrontación con Janet Jara. Vemos que José Antonio Kast, por más que evitó seguir este juego, podríamos decir, de Janet Jara, terminó cayendo de todas maneras en varias ocasiones, respondiéndole, cayendo en discusión, y como los vimos en las diferentes cuñas, extractos de este debate, hubo momentos de tensión en esta penúltima instancia. Sí, ahora con un cast bien contenido, yo diría. En 3 horas sí hubo algunos intercambios. De hecho, ese que escuchábamos de Quirós y de vuelta de Monsalve fue tal vez el punto más álgido. Pero yo creo que estaba un poco desesperada Janet Jara de eso mismo, de decir, ya, pues contesta. O sea, y no. O sea, Kast ha mantenido libreto, que a mí me impresiona también cómo logra no salirse como del tono, del marco, de no decir más de lo que tiene calculado decir y no pisar el palito ni no enganchar tanto con lo que le dice el oponente. De hecho, en toda la primera parte, o sea, llegó a este punto en que sí enganchó con lo de Quirós. Yo creo que ahí le tocó como una fibra como emocional, porque él incluso dijo, está aquí conmigo, yo le agradezco. Fue una cosa como de espalda. No, como una cosa así como ya de amistad, probablemente. Pero antes de eso, Kast, de hecho, creo que le contesta poco a Janet Jara, le habla mucho más al presidente Boric, le habla mucho más al gobierno, porque su estrategia, y yo creo que ahí tiene razón en la tesis, digamos, es capturar los votos tanto de Kaiser como de Matei, y para eso él hoy día decía, o esbozó varias veces una teoría, que decía que los chilenos en la última elección habían optado en un 70% por la oposición y un 30% por el oficialismo, en el fondo refiriéndose a que Kaiser, Matei y él tienen ese 70%. Entonces, para hablarle a ese mundo, lo que los une probablemente es la oposición al gobierno. Y no se salió de ahí, salvo en esos puntos donde sí tuvo un intercambio mayor con Janet Jara. Pero también Kast ha hecho eso, ¿no? El oponerse más a Gabriel Boric y decir que Janet Jara es la continuadora de Gabriel Boric. Y eso sí fue también un punto crítico para Janet Jara, porque hoy día en algún momento, no me acuerdo cuál de todos los periodistas, creo que fue Juan Manuel Astorga, le dice, bueno, pero ¿cómo se entiende? O sea, usted cuando se le pregunta si es la continuadora, se distancia, pero cuando habla de cuáles son sus puntos fuertes, dice que uno de sus puntos fuertes fue liderar políticas públicas de este gobierno del que después usted se distancia, entonces no se entiende. También ella se vio como atrapada, creo yo, en eso, ¿no? Que es uno de sus talones de Aquiles, el ser efectiva o cargar, y lo han dicho incluso personas cercanas y no sé si propiamente del comando, pero figuras importantes de la izquierda que dicen que su punto más débil es ser justamente la continuidad del gobierno, o que se le vea como la continuidad del gobierno de Boric. Sí, ese fue uno de los momentos que más complicó a la candidata del oficialismo, justamente cuando se le consulta, ¿no? Por la continuidad, porque ella, su máximo eslogan es la reforma de pensiones, son las 40 horas, la ley Karin también. Entonces ahí ella responde y dice, yo no soy heredera del gobierno de Gabriel Boric ni de Michelle Bachelet, sino más bien de un proyecto político de centro izquierda. Y además insiste en que todos los resultados o eventualmente los errores o las cosas buenas que se saquen de esta campaña van a ser responsabilidad de ella, y eso es lo que justamente remarca. Ahora, volviendo a José Antonio Kast, en efecto ha sido una estrategia que ha marcado todo el periodo de campaña, que es no enganchar con los emplazamientos de Janet Jara, sino más bien instalar que los errores están en el gobierno de Gabriel Boric, y por consecuencia instalar que Jara es Boric, Boric es Jara, que es una de las frases que ha repetido el candidato republicano en ya varias ocasiones, que es lo que busca instalar en este periodo de campaña, y buscando también los votos no solo de Matei, de Kaiser, sino también los votos de Parisi, que muchos votaron también por el descontento con el actual gobierno, pero por ese voto poco politizado, podríamos decir. Sí, yo creo que ahí la estrategia de Kast es bastante evidente, digamos. Voy ganando, ¿para qué voy a arriesgar? La cantidad de votos que puedo perder si me arriesgo
es inferior a la que voy a perder si no juego, si no sigo el juego. Y se ha mantenido con este discurso súper firme, golpeando la ceja rota. Usted es la continuadora de Boric y la heredera de Bachelet. Sin embargo, hoy hay varios puntos donde a mí me parece que esta estrategia le resultó al menos compleja, sino contraproducente. No hablar sobre un eventual indulto a Krasnov. No hablar sobre la ley de 40 horas. Dijo, vean cómo votamos nosotros. No entender nada de el asunto de los migrantes, cambiar por segunda o tercera vez la versión. Esta vez dijo que los empleadores tendrían que pagar el pasaje. De la lista de espera, y ahí lo emplazó Janet Jara de una manera brutal, porque le dijo, pasa esto y esto. Él dijo, se ha dedicado a criticarnos, a criticar al gobierno, pero aquí lo que pasa es que hay que distinguir quienes están por atención médica especialista y quienes están por operaciones de urgencia. Me parece que hoy en particular, en este debate, fue su desempeño bastante pobre. La pregunta que uno se hace, siempre repetimos nosotros que en realidad los debates no mueven mucho la aguja. La pregunta es, si eso es así, ¿por qué Kast se arriesga tanto a salir tan mal de un debate? Es que ese es el tema también, y es lo que hemos visto durante toda la campaña. Un candidato del Partido Republicano, y lo que dicen también a la interna de su comando, ha priorizado estar desplegado en regiones y no en los debates, únicos 2 debates, el de hoy, el de Arts, y el del martes que viene de Anatel, y cómo se restó de otras instancias precisamente por lo que dicen los mismos expertos. Los debates no son el fuerte del candidato del Partido Republicano, y también hay que entender eso que tú comentabas, Rafa, cómo evita responder ciertos temas, y esto no es algo que se repite solo en los debates, sino también en los puntos de prensa que hace desde el partido, como hay muchos temas que por no ser de contingencia, como el tema de los indultos, como también la agenda valórica, él está enfocado en un gobierno de emergencia, y eso es lo que ha dejado claro, y de hecho es el punto que hace al salir del debate, cuando hace este balance, ¿no?, antes de los medios de comunicación, y dice, extrañé sí el tema de seguridad, la principal preocupación de los chilenos, porque el foco estuvo más bien en temas de fronteras, en temas de economía, en el gasto social, pero no en seguridad, y eso es lo que plantea el candidato del Partido Republicano, donde la mayoría de sus propuestas tienen que ver con ese tema, que es el gobierno de emergencia, y es lo que él ha puesto el foco, a diferencia de Janet Jara, que busca poner el foco en otro tema de cosas, en más beneficios sociales. Así que ahí está un poco el detalle, hay que ver cómo afinan la estrategia también los diferentes comandos para lo que va a ser el último debate, que también tiene un alcance sumamente importante, y podría, yo creo que hay mucha gente que espera ese debate, ¿no?, para verlo y decir así como, a ver, ¿qué es lo que plantean ambos candidatos acá? Siendo que es la minoría la que finalmente termina tomando una decisión por un debate, pero es sumamente importante, y los candidatos van a tener que definir si mantienen la estrategia que se vio hoy o bien cambian un poco. José Antonio Kast se suma al emplazamiento contra Janet Jara, se suma o se sube a ese carro de estar confrontacional, o se mantiene más bien enfocado en las propuestas y evitando responder en muchos temas. Eso es lo que tienen que hacer análisis a la interna de si les está dando resultados. Ahora, un candidato del Partido Republicano que, terminando este debate, se fue directo hasta la región del Maule, hasta Talca, con una actividad masiva hoy. El día viernes, el día sábado va a estar en Concepción. Janet Jara tuvo pauta después, yo eso me perdí porque el debate lo vi entero, pero después ya Kast se fue al Maule. Janet Jara, ¿cuál ha sido se reunió con el embajador de los Estados Unidos. Tienes razón, Chile. También lo vi. Eso también fue inesperado, podríamos decir. Un embajador de los Estados Unidos que hace un par de semanas respaldó o le dio un guiño, ¿no?, a José Antonio Kast, hoy se reúne con Janet Jara, y lo que dice el embajador es la importancia, ¿no?, de tener este tipo de diálogos. Janet Jara va a estar también en los próximos días desde regiones, en la región del Biobío, y bueno, ya la semana que viene, en medio del debate de Anatel, que es el día martes, también los candidatos van a tener sus cierres de campaña, tanto acá en Santiago como en regiones. De hecho, José Antonio Kast va a cerrar en la región de la Araucanía, que es su fuerte político. Ahora está la duda dónde va a cerrar Janet Jara, si va a optar más bien por la región de Valparaíso, donde le va mejor, la región metropolitana, o si bien va a jugarse también el bastión electoral de Franco Parisi en el norte. Hay una última cosa que a mí me llama la atención cuando dice tantos miles de personas han abandonado el país desde que yo hice esta advertencia. No, dijo cientos. Sí, lo que pasa es que cientos de personas salen todos los días. Lo que marca la diferencia es la variación en la curva diaria. No si cientos de personas han salido, yo
cuando estuve en Arica pregunté por los datos y me dicen la cifra es lo que hay regularmente. Yo le dije regularmente que esta semana, este mes, no, dice regularmente en el promedio del año. Entonces, cuando tú dices cientos de personas han abandonado el país desde que yo hice esta advertencia, la respuesta es sí, claro, como los meses antes de usted hiciera esta advertencia. Que es un punto que también hace la ex ministra del Interior, Carolina Toá, que acompañó hoy a Janet Jara en este debate, que dice que la cifra o este flujo en la frontera se ve normalmente en esta época por estar cerca de las fiestas y también por ser periodo estival. Entonces ahí también está el detalle y es lo que confirma la ex autoridad del Interior, que en su momento también estuvo a cargo de ese tema. Entonces hay que ver ahí cuál es el detalle, ¿no? O cuál termina siendo la propuesta de José Antonio Kast en materia migratoria, porque hoy insiste que él no va a tener que gastar ningún peso en temas de expulsión, porque todos los migrantes se van a ir de forma voluntaria antes del 11 de marzo. Y ahí, bueno, está un poco el detalle, mientras Janet Jara propone lo de empadronar migrantes, que también despierta, ¿no? Diferentes críticas. Entonces, ahí también Janet Jara hoy día tuvo un cambio, ¿no? Porque no habla de regularizar. Ella sí, durante la campaña de primaria, habló de regularizar migrantes. Hoy día creo que... de empadronar. Sí, bueno, pero en el fondo no, porque se le preguntó por las personas ya empadronadas, si las regularizaría, y ahí dijo que no. Uh-huh. Entonces ahí también me parece que quedó un flanco abierto respecto de los cambios. Bueno, los dos han tenido que ir ajustando también discursos y al final están teniendo que apuntar a votantes que no les son propios. Y ese es el desafío. También Janet Jara tendrá que cuidar que no solo la gente que votó por ella vote por ella en esta segunda vuelta. Si quiere aspirar a que votantes de París y eventualmente de Matei, que podrían ser sus dos posibilidades, voten por ella, a lo mejor se tiene que mostrar más dura en algunas cosas. Por ejemplo, eso, es decir, no a la regularización. No es un secreto que ambos candidatos han cambiado en varias aristas durante toda esta campaña, desde marzo incluso lo venimos viendo hasta ahora. Un José Antonio Kast que se ha vuelto un poco más abierto en ciertos temas, un poco más de centro, apuntando a ciertos sectores, remarcando, por ejemplo, gestos con el piñerismo, y una Janet Jara que durante toda la primera etapa de la campaña, en la primaria y en la primera vuelta, la veíamos un poco más simpática, se podría decir, cercana, y ahora muestra una faceta de ella un poco más dura, que no es característica, pero también es la etapa de la campaña. Y yo quiero hacer un apunte, o sea, durante la primera vuelta se notaban tensiones entre los candidatos, lo que era propio, pero ahora es mucho más. O sea, y se nota, por ejemplo, en el debate, en el saludo previo que hacen, en la foto oficial, por ejemplo, hay mucha más tensión entre ellos y es algo característico a 11 días de la segunda vuelta presidencial. Bueno, más nerviosismo, que hay. Claro. Probablemente más nerviosismo, y hemos visto que, claro, las fricciones han sido mucho más importantes. Además, estamos ya ahora sí con dos candidatos que son ambos de miradas completamente distintas de las cosas. Antes tenías como en el centro, no en el centro, pero entre ellos otros más y fuera de ellos también, que ponían otros debates, otras ideas sobre las mesas, otros tonos. Está, no sé, un Harold Mayne Nichols apaciguando los ánimos siempre, un profe Artés que era como... claro, que era ya, entonces eso distendía un poco, pero ahora no. Hoy día yo de verdad encontré que el formato del debate fue agotador. O sea, verlo entero, escucharlo entero era una tensión para uno, digamos, que no estaba ahí, porque además muy largo, sin ninguna pausa. Yo decía, ¿a qué hora se van a un comercial un ratito? Nada. Y eso también les debe estar pasando la cuenta. También hay un tema como humano que uno finalmente no aborda, pero deben estar los dos súper cansados. Ha sido una campaña bien difícil y hay mucho en juego. Entonces, evidentemente ya cansancio. No sé si tienes tanto humor para volver a encontrarte, volver a verte. Y lo otro, que además los temas al final terminan siendo los mismos. Sí, y ahí uno ve las contradicciones, que a lo mejor esa es la gracia y el valor que tiene, pero francamente las preguntas suelen ser más o menos las mismas, los temas más o menos los mismos, ¿no? En eso yo echo de menos algunas cosas. A mí, por ejemplo, ustedes saben que mi debilidad son los niños y las políticas de infancia. Yo no he visto en los debates que se pregunte en serio, no ni siquiera en tono de confrontación, porque no puede ser todo pelea. Ojalá para encontrar un punto de encuentro entre los candidatos con algún compromiso, que gane quien gane. ¿Qué va a hacer usted por los niños? A mí eso me interesaría saberlo. O sea, si no inviertes en las infancias, el desarrollo es limitado al tiro. Nadie ha hecho esa pregunta, por eso estoy de acuerdo contigo. Es un tema que está absolutamente ausente. Voy a decir solo a favor de TVN, que hicimos un programa que se llama Vota por la Niñez, que ahí llevamos a los candidatos, pero no a nivel de debate, no a nivel país.
Y a mí ayer yo lo decía, el tema de los celulares, por ejemplo. Bueno, está el tema de la sala cuna universal sobre la mesa, o sala cuna para Chile, como le llama el gobierno. Pero ayer lo decíamos, mira, una ley como la de los celulares, bueno, eso aporta a la protección de nuestros niños. A mí me gustaría saber, ¿usted qué? ¿Va a regular las redes sociales? ¿Le va a poner límites? ¿Estaría, qué sé yo? Tantas preguntas que se pueden hacer en esa y en tantas otras materias, pero las preguntas son más o menos las mismas. ¿Qué van a hacer? Sí, bueno, hoy día se preguntó por Maduro. Sí, pero es que Maduro porque está acá al lado. ¿Quién va a ponerla? ¿Dónde vamos a poner la embajada de Israel? ¿En Tel Aviv o en Jerusalén? Sí. Vamos a apoyar a un Estado que dice que Jerusalén es su capital y Trump mueve su embajada para allá, mientras la Corte Internacional de Justicia está solicitando la detención de Netanyahu y de los líderes de Hamas, que no pueden ser detenidos porque ya están muertos, mientras la Comisión para el Genocidio dice que ahí se cumplen todas las normas de genocidio. Hoy día hay una nota de que centenares de cadáveres fueron enterrados con bulldozer en tumbas. Sí, ahora tú me vas a odiar, pero en el fondo creo, no sé, que en el fondo la gente espera preguntas de urgencias cercanas. Hay más de 300.000 palestinos en Chile. Rafa, es una cosa tremenda y lo hemos hablado y lo hemos abordado aquí. Pero eso es un asunto de principios. Tú también puedes preguntar sobre contingencia, pero el conocer los principios de las otras personas, yo creo que por eso mismo le preguntan sobre Krasnov. Sí. Por eso mismo se le pregunta sobre las violaciones de los derechos humanos. Bueno, por eso, pero creo que a lo mejor ese y otros tantos temas, ¿no? Podrían estar, no están, y se torna un poco ya tedioso escuchar lo mismo muchas veces, pero se sirve en el fondo para ver cuáles son las contradicciones de ambos, porque yo creo que si uno empieza a comparar a una Janet Jara desde las primarias en adelante, le vamos a encontrar muchas contradicciones y cambios en su programa, etcétera, y un cast que también, o sea, ha tenido que guardar algunas propuestas. Efectivamente, lo de la indemnización por años de servicio hoy día ya no está en su programa y en algún momento estuvo. Y en buena hora que no esté, me imagino. También porque yo pensaba, y con esto cierro, tenemos un presidente que ha tenido que cambiar su programa completo. Si al final también quienes gobiernan o quienes están hoy día queriendo gobernar y el día de mañana gobernando, empiezan a escuchar, a darse cuenta, a mirar, a medir cuál es el efecto de las cosas que están planteando, las cosas que están teniendo. Las que son de principio, yo estoy de acuerdo contigo que debiesen ser un poco menos variables en el tiempo, aunque incluso en cosas de principios o de miradas fundamentales de las cosas hemos visto cómo el presidente Boric ha tenido que cambiar. Claro, o sea, Boric venía una cosa es cuando tú eres gobierno que cuando tú estás siendo candidato. Pero es que me parece que la lógica es la misma. La lógica es escuchar. La pauta diaria te manda tus prioridades. No, pero es escuchar a la ciudadanía. Es como en el fondo Boric venía a sepultar el neoliberalismo. No, dime tú si lo sepultó. Es diferente, Carlita, cuando te explota el país un estallido. Evidentemente tienes que cambiar tus prioridades. Sí, pero a Boric no le explotó, pero sí tuvo elecciones que hicieron que tuviera que ir reencauzando su mirada. Pero una cosa es la crisis de seguridad. Esas cosas reencauzan tus políticas. Pero cuando uno analiza programas de candidatos, tiene derecho a exigir al menos autocoherencia, que no te baje una parte del programa un día, o que cuando lo cambió Jara de una vuelta a otro, tiene que haber al menos explicaciones plausibles de por qué eso no está, por qué esa parte del programa lo bajaron de la página. Claro, pero pienso que tiene que ver con algo que hacen generalmente los políticos, que es ir adecuando el mensaje a gusto del receptor. No digo que esté bien, pero digo que es así, y por eso vamos a encontrar en los dos candidatos y en el presidente actual muchos cambios respecto de lo que decían y de lo que finalmente dijeron y después de lo que hicieron. Y cualquiera de los dos que gane, te lo firmo, sí, que van a tener que cambiar muchas de las cosas que han dicho y van a tener que retrotraerse de muchos compromisos. El gobierno tiene un proyecto, un programa, pero otra cosa es lo que te sale, los incendios del día a día. Claro, ahí hay que ver las prioridades de cada uno de los dos, cómo han ido cambiando, y también el debate de Archi de hoy, que en lo particular se caracteriza por marcar temas de contingencia. Vamos a ver también si en Anatel es la misma tónica por parte de ambos candidatos que buscan llegar al Palacio de la Moneda el 11 de marzo. Ya, pues, nos quedamos atentos, vamos a seguir las agendas de los dos candidatos y ya para el martes tenemos el último gran debate, esta vez el televisivo de Anatel, así que ahí vamos a tener que volver a analizar. Y bueno, ya, quedan 11 días, no queda nada para que esto finalmente tenga la única gran encuesta válida, que es la elección. Gracias, Diana Copa, que te vaya bien. Muchísimas gracias.